Bien, estamos listos. Continuamos entonces con la segunda parte de este foro, Turismo del Futuro, el poder de la tecnología y la innovación, una iniciativa de la Gobernación de Bolívar y Foros Semana. Antes de continuar, los invito nuevamente a seguir las cuentas en Twitter de @forossemana y @BolívarSiAvanza. Asimismo, a usar el hashtag numeral futuro del turismo, que en este momento es tendencia en Colombia. No olviden, por favor, contestar la pregunta realizada a través de nuestra web app. ¿Cuál de estas tendencias internacionales en turismo se deberían adoptar en Colombia? A, utilización del Big Data para facilitación de los servicios. B, quitar los visados. O C, el uso de las apps para facilitación de pagos en moneda extranjera. Esta pregunta la podrán responder a través de www.webapp.forossemana.com. Estamos listos para iniciar con nuestro segundo panel, Tendencias Internacionales en Turismo. Este panel tiene como finalidad conocer las herramientas que se están desarrollando internacionalmente para potenciar el turismo y cómo las podemos implementar en nuestro país. Además, conocer qué se está creando en Colombia en materia de infraestructura, tecnología e innovación. Para iniciar, invitamos al escenario a César Peñalosa, viceministro de Infraestructura, quien nos va a dar una pequeña introducción antes de iniciar este segundo panel. Bienvenido. Muy buenos días a todos. Muchas gracias al gobernador por la invitación, a Foro Semana por la organización, a mis compañeros de gobierno que nos han acompañado durante esta mañana, a todos los asistentes civiles, institucionales del sector privado. Pues ustedes vieron el ejercicio de la encuesta en la que uno de los grandes clamores para impulsar el turismo es la infraestructura. Por eso la invitación que nos hicieron al Ministerio de Transporte y a mí como viceministro de Infraestructura para hablar de este tema. Tengo poco tiempo, creo que lo voy a optimizar, pero quisiera primero hacer una reflexión importante, también recogiendo muchas de las palabras que se han dicho en esta mañana. Y es que los nuevos turistas entendí que buscan experiencias y nadie quiere tener una mala experiencia. Y cuando hablamos qué hay detrás de estas experiencias, pues hay una cadena muy importante de actores y de eslabones que hay que alinearlos para la foto, tanto públicos como privados, que no es nada fácil. Entonces están las agencias de viaje, están los prestadores de servicio, de transporte, dentro de transporte está la infraestructura, está la regulación, están los servicios de transporte, tanto en los diferentes modos, ahora que estamos con el tema tan sonado de Avianca, que aunque es laboral, pues ha afectado mucho la movilización de pasajeros, tanto para trabajo como para ocio. Y dentro de esos eslabones hay transversal a esta cadena de eslabones, pues tenemos dos temas importantes, que es la capacitación del capital humano y la tecnología, que es parte de este panel. Y cuando hablamos de capital humano también me voy a los temas de infraestructura. Nadie quiere montarse en un taxi con un señor grosero o no capacitado. Nadie quiere montarse en un bus turístico que no preste los servicios de valor agregado, que le diga a uno por dónde va, que le diga a uno qué actividades puede desarrollar. También, digamos, están estas nuevas tendencias del machine learning para, digamos, identificar cuáles son los gustos de nuestros usuarios o de nuestros turistas que vienen a nuestra Colombia. Y para llegar a esos páramos, a esas zonas alejadas que mencionaba el gobernador, entiendo que hay una experiencia productiva bien interesante de vendedores de café
que vía internet le muestran al consumidor en Japón o en Europa el árbol de café y le dicen, oiga, este árbol se sembró en estas condiciones, lo cuidamos de tal manera y eso genera un valor agregado importante a la hora de vender la libra del café. Pues imagínense ahora traer a esa persona desde Japón o desde Europa y llevarlo por nuestros caminos rurales a conocer su árbol de café o el café el árbol de donde sale el café que se toma todas las mañanas. Entonces ahí la infraestructura juega un papel muy importante y este gobierno ha tenido, digamos, una obsesión o una decisión muy importante en términos de inversión en infraestructura y es algo de lo que les quiero contar. Esto salió esta semana, el foro de competitividad, el ranking de competitividad, digamos, de destacar la calidad de infraestructura vial mejoró 10 puestos, la calidad de vías férreas 8 puestos, la calidad de infraestructura de puertos 6 puestos, la oferta de sillas de aerolíneas descendió levemente y la calidad de infraestructura aérea descendió. Estos, salvo la oferta de sillas en aerolíneas, son datos de percepción. Y ahí nuevamente, si el turista es el que viene y tiene una mala experiencia o una mala percepción de los servicios de toda la cadena, si lo regaña el de la aerolínea o el de la agencia de viajes, pues se van a ir con una mala percepción del país. Y digamos que desde el sector transporte se han hecho unas labores interesantes desde el punto de vista de planificación. Y tenemos como ejemplo el Plan Maestro de Transporte Intermodal, es como el eje donde se articulan todos los proyectos y servicios a través de la infraestructura. Un país tan diverso, nuevamente para llegar a los nevados, a los desiertos o a la Sierra Nevada, pues necesita de unas facilidades de infraestructura diferentes, segmentadas, que pues puedan brindar esta accesibilidad a una Colombia tan diversa. Entonces no solo se enfoca el Plan Maestro de Infraestructura en las vías, que son muy importantes, sino en cómo articular estas vías con el tren, con los aeropuertos, con las vías rurales, etcétera. Este plan maestro también se complementa con temas de logística y aunque la logística está, digamos, enfocada a la reducción de costos y de tiempos de transporte de carga, pues sí hay un tema bien importante que hay que incorporar, que es el desarrollo regional. Ahora, pues obviamente Planeación Nacional trabaja en POTS modernos, en el catastro multipropósito, está en el tema de los PDETs, entonces ¿cómo articulamos esa infraestructura con el desarrollo regional? Lo mencionaba el gobernador con los Montes de María, con esa capacidad productiva que tienen allá en aguacate y cacao, entiendo, cómo volver ese entorno que estaba en conflicto ahora en uno productivo y de desarrollo social bien importante, unido a temas de turismo. Entonces, articular las herramientas de planificación territorial a los diferentes niveles con el de la infraestructura también se vuelve un reto importante de coordinación a nivel público en lo regional y en lo nacional. Quisiera hacer el símil también, así como tenemos corredores logísticos, deberíamos tener corredores turísticos con todas las facilidades que requiera para desarrollar un producto en específico. El programa de transformación productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo habla de diferentes productos, avistamiento de aves, turismo cultural, las fincas cafeteras, el paisaje cultural cafetero, está la Sierra Nevada, buceo, digamos hay diferentes productos que hay que armonizar y que hay que prestarles tanto el punto de vista de infraestructura, muelles, caminos, etcétera, como la regulación también en términos de seguridad y confiabilidad de esos servicios de transporte. Un poco la reflexión aquí también es, pues hemos hecho una apuesta por la infraestructura. La infraestructura en los últimos 3 años desde el punto de vista público ha invertido 20 billones de pesos. Esos 20 billones
implican un crecimiento de 5 veces lo que se invirtió durante la última década. Eso es un esfuerzo fiscal bien importante en medio de unas restricciones fiscales importantes y este es el inicio de una revolución de infraestructura porque las obras fuertes y las obras importantes son las que vienen en los próximos años, consolidando el programa de cuarta generación de concesiones, por ejemplo, todo el reto que tenemos en infraestructura regional y de infraestructura de vías terciarias, en la cual también el gobernador está apostándole bien interesante. Haciendo un repaso de los principales indicadores, pues creo que ya pasamos los 1.200 kilómetros de dobles calzadas y nuevas calzadas construidas estamos en alrededor de 2.500 con corte a mayo, esperamos llegar a 3.100 en el próximo año. Una cosa bien importante en la inversión en infraestructura es la atracción de capital privado. Creo que pasa también con el sector turístico. Si uno no genera las condiciones, si uno no genera el marco normativo y digamos, la regulación adecuada para que el sector privado pueda invertir, pues vamos a tener una dificultad. En 2012 salió la ley APP, la ley 1508 de 2012, y pues el incremento en la inversión en infraestructura ha sido interesante, entre 2013 y 2016 más del 50%. Obviamente parte de esto también es la inversión en puertos, con 2 billones de inversión entre el año 2014 y 2016, y aquí quería destacar para el sector turístico la inversión que ha hecho la Sociedad Portuaria de Cartagena en los cruceros. En los últimos años ha invertido más de 5.000 millones de pesos y me acaban de enviar un reporte de lo que están esperando en términos de visitantes en la temporada 2017 y 2018. Están esperando más de 668.000 visitantes, con un incremento interesante con la temporada pasada de cerca del 24%. Y adicionalmente están esperando 230 recaladas. Esas 230 recaladas significan 4 buques a la semana. Entonces es bien importante esas cifras en términos de cruceros que tiene ya posicionado a Cartagena en el ámbito turístico. Aeropuertos, esto es bien interesante también. Recientemente, lo mencionaba el gobernador, se hizo un convenio entre Aerocivil, el Ministerio de Transporte y la Gobernación para reactivar o para modernizar los aeropuertos de Mompox y de Montes de María. Eso ya va a estar próximamente en ejecución. Esperamos que en el corto plazo pues haya una alternativa diferente de llegar a estas zonas apartadas. Pero las inversiones totales, además de estas, pues que se complementan con el sistema general de regalías, pues llegan a cerca de 4,5 billones de pesos. Bien interesante resaltar que se están interviniendo 58 aeropuertos, tenemos algunas digamos, ejemplos, el aeropuerto de Bucaramanga, los terminales, que es por donde llegan nuestros turistas internacionales, por ejemplo, y donde se les prestan estos servicios, o de entrada, el primer impacto que tiene el turista pues, con nuestro país es el aeropuerto. Está el aeropuerto de Riohacha, está el aeropuerto La Herrera de Medellín, el mismo aeropuerto de Cartagena y su modernización, que también, también se está pensando en una importante expansión a futuro, que también hay que tenerla en cuenta. El aeropuerto de Cúcuta, en zona fronteriza, hablaban ahora de todos los temas con Venezuela. Hablamos también que adicionalmente, pues digamos, a este marco normativo de inversión privada en infraestructura, pues tenemos como principal esfuerzo poner en marcha el programa de concesiones de cuarta generación de concesiones, que tiene 31 proyectos adjudicados. Aquí están, digamos, cubren la mayoría de los corredores de comercio exterior o los principales corredores de comercio exterior que tiene Colombia. Tenemos de estos 31 proyectos, 20 de iniciativa pública y 11 de iniciativa privada, que también lo permitió la ley APP, de que el mismo sector privado sea el que pueda ofrecer o digamos,
proponer negocios en infraestructura de carreteras o de otro tipo de infraestructura de transporte. Aquí también tenemos otras herramientas que el sector privado puede, digamos, desarrollar o enfocar a la inversión en infraestructura, como en la reforma tributaria, pues está todos los beneficios de las zonas SOMAC, y está también, por ejemplo, las obras por impuestos, un modelo que se trajo desde Perú, que ha sido muy exitoso, sobre todo en el desarrollo de obras rurales o de obras con impacto regional, que es nuestro foco. También una vez consolidemos estos corredores de comercio exterior. Aquí simplemente unas fotos que, digamos, buscan demostrar la complejidad de nuestra geografía y la solución de ingeniería. Entonces aquí vemos cómo de dos túneles los une un pequeño viaducto. Esto es en Bogotá-Villavicencio, antes 4 horas de viaje, ahora 90 minutos, eso es bien importante. Dobles calzadas, aquí Bogotá-Villeta, esto es Girardot Honda-Puerto Salgar, y aquí muy importante, un nuevo paso sobre el río Magdalena. Esto es Perimetral de Oriente con una inversión de 1.29 billones de pesos. Autopistas Conexión Norte, las dificultades que vamos a tener para atravesar nuestras montañas. Antioquia y Santander, 1.48 billones, todo en ejecución. Pero adicional de la inversión privada de 4G, pues tenemos una inversión bien importante también que complementa esa conectividad con obra pública, 23.29 billones de pesos. Aquí quiero destacar también no solo lo que hace el INVIA, sino por ejemplo el Fondo de Adaptación. Vamos a tener 2 conexiones a Mompox, una por la bodega Yatí con un puente, un viaducto bien interesante sobre el río Magdalena, pero también vamos a tener acceso vial a Mompox por Talaigua Nuevo, perdón. Y entonces eso también le da al sur del Bolívar una posibilidad y una accesibilidad mejor, tanto para el turismo como para la economía. Esto es parte de las obras que estamos haciendo por obra pública. Aquí es Lobo Guerrero Buenaventura. Aquí vemos a mano derecha el puente viejo, por llamarlo de alguna manera, el nuevo puente, pero miren la vía original por donde pasaba a mano izquierda. En todo el meandro del río, y eso se iba cada rato, teníamos cierres de la vía, y por eso, digamos, la solución en ingeniería, que es mucho más costosa que en promedio cualquier kilómetro que construyamos en otro país con otras condiciones geográficas. Entonces también el reto en infraestructura lo estamos asumiendo con ingeniería colombiana, inclusive con este tipo de obras e infraestructura. Aquí tenemos el intercambiador de San Francisco en Santander, norte de Santander en Tienditas, tenemos San Miguel Santana en el sur del país, tenemos aquí el puente Pumarejo también, 650.000 millones que está en plena ejecución. Miren la diferencia entre el puente actual y la altura de las nuevas pilonas, bien importante, con una generación de empleo también muy interesante. Está obviamente el túnel de la línea que ha sonado tanto, esperamos que se pueda terminar en los próximos meses, pero el túnel de la línea no es solo el tubo, no es solo el hueco sobre la cordillera, esto es un complejo de dobles calzadas, viaductos que se suman al túnel de la línea entre Calarcá y Cajamarca. Es una obra de ingeniería que ha soñado por varios años y que creemos que ya está a punto de cerrarse. Reducción en tasa de desempleo en 1% solo por las obras públicas, efecto multiplicador de 1.5 en el PIB durante la etapa constructiva para el tema de APPs y crecimiento del PIB, obviamente. Cuando miramos todo esto en contexto, pues hay que meterle mucha tecnología. Parte de eso, lo que estamos trabajando es la interoperabilidad de peajes electrónicos, también un sueño y un querer de todos los colombianos. Muchos vamos a otros países y allá no hay problema con los peajes. Aquí, digamos, estamos buscando que antes de finalizar el año esté reglamentado todo el tema de los tags, de la interoperabilidad, de los intermediarios, del pago electrónico, que no sea necesariamente con efectivo. Digamos, eso lo estamos trabajando para que antes de final del año funcione.
Y por último, como les decía, pues tenemos un reto en infraestructura regional, nuestras vías terciarias que nos van a llevar a esos puntos geográficos y turísticos bien interesantes. El gobernador también está jugado con esa materia, sobre todo en Montes de María y sur de Bolívar también. Nosotros lo estamos acompañando también, hemos hecho una inversión bien importante, 1.600 kilómetros de placa huella en puntos críticos, mantenimiento de 38.000 kilómetros de vías terciarias y todo lo que se viene por posconflicto. Inicialmente una etapa de desacumulación del Fondo de Ciencia, Innovación y Tecnología de 1.4 billones de pesos, esperamos que se generen 25.000 empleos con estas intervenciones, que podamos llegar a 11.000 kilómetros de vías regionales y sobre todo que haya, digamos, unas condiciones de accesibilidad distintas para estas regiones apartadas, tanto en lo económico como en las actividades sociales, incluida el turismo. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministro. Y para dar inicio a nuestro segundo panel, Tendencias Internacionales en Turismo, invito a nuestros panelistas Julián Guerrero, vicepresidente de Turismo de ProColombia, y a Jorge Andrés Waldraff, director digital e innovación a Bianca Holdings S.A. Para moderarlo, invito a la directora general de Foro Semana, Marcela Prieto, a quien le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, ministro. Efectivamente ha habido un avance y sigue planificándose nuevos proyectos de infraestructura muy importantes que son esenciales para el desarrollo turístico de nuestro país, para el desarrollo en general de nuestro país, sino que pues parte de ese desarrollo también tiene que ver con lo que podamos avanzar en materia turística. Entonces, este panel lo hemos querido llamar Tendencias Internacionales del Turismo, porque Colombia justamente lo que quiere es conectarse, anticiparse, saber qué está pasando afuera, para que nosotros podamos tener eso en consideración a la hora de aplicarlo en nuestro país. Hablábamos un poco en el panel pasado que ya países se enfrentan con grandes desafíos producto de un desarrollo desbordado del turismo, y en ese orden de ideas nosotros tenemos que ser pues muy receptores, estar muy atentos a lo que se necesita para poder otorgar efectivamente una oferta turística adecuada. Cartagena reúne una serie de características, el departamento de Bolívar reúne una serie de características que nos ejemplifican muy bien esos desafíos que tenemos. Entonces, nuevamente, cada uno va a tener 5 minutos para que desde su perspectiva, desde su visión, en términos de esas tendencias internacionales del turismo, planteen sus posiciones y luego tenemos una conversación a propósito de estos temas. Entonces, primero quiero darle la palabra a Julián Guerrero, que es el vicepresidente de Turismo de ProColombia. Entonces, Julián, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias y antes que nada gracias a la Gobernación, gobernador, por la invitación y a Foro Semana también por este interesante evento. Pues realmente hay que comenzar por decir que Colombia está de moda, como nunca antes lo había estado en el tema del turismo. Y estamos viendo un crecimiento enorme de la visita de viajeros internacionales a nuestro país. El promedio mundial que de acuerdo a la OMT, la Organización Mundial del Turismo, hay de llegada de viajeros internacionales alrededor del mundo es del 4.3%, esto a nivel mundial. Colombia ha venido creciendo durante los últimos 6 u 8 años a una tasa del 12.2% en promedio, es decir, casi 3 veces. Pero inclusive si tomamos los primeros 7 meses del año 2017 y los comparamos con el 2016, esa tasa está por encima del 20%. Y es de esperarse que esa tendencia continúe en los años por venir. Lo decía ya José Pablo en el foro anterior, pero estamos siendo la portada y la cara amable del turismo a nivel internacional por Lonely Planet, por CNN Travel, por National Geographic, por Travel and Leisure. Todas las grandes publicaciones de turismo a nivel mundial están teniendo a Colombia como uno de los destinos emergentes más importantes en la actualidad. Pero
no hay que olvidarse de algo, y es que la moda, como decía Oscar Wilde, el famoso escritor irlandés, decía, la moda es algo tan insoportablemente horrible que hay que cambiarla cada 6 meses. Y él se refería, claro, a la moda de ropa, de vestimenta, pero aplica exactamente igual para Colombia. ¿Y a qué me voy con eso? Es al hecho de que Colombia está en el centro de los ojos del mundo, pero en 1 año o en 6 meses o en 2 años, o si bien nos va en 3 años, el foco internacional de un destino no va a estar en Colombia, sino que va a estar seguramente en Panamá o en Uruguay o quién sabe en qué otro lugar del mundo. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer para posicionar a Colombia como un destino de tan internacional tiene que ser ahora. Nunca como ahora nos va a costar como un menor esfuerzo hacer cualquier cosa. Si lo vamos a hacer dentro de 2 o 3 años, lo vamos a poder hacer, pero el esfuerzo va a tener que ser muchísimo más grande. Alguien hablaba en el panel anterior también del tema de las experiencias y del turismo experiencial, o tú lo mencionabas también hace un momento. Y es cierto, la tendencia en el mundo es a un turismo de experiencias. Pero ¿qué quiere decir eso? Yo creo que quiere decir 2 cosas. Una, por una parte que estamos pasando de un turismo de entretenimiento, que es un turismo en donde la gente busca romper con el entorno cotidiano y entretenerse un tiempo, pero donde no queda nada de esa experiencia distinta de un break, una pausa en las actividades ordinarias, y un viaje de experiencia en donde queda algo para la vida. Y ahí quiero hilar con la segunda idea de lo que consiste el turismo experiencial. Los viajes a cualquier lugar del mundo, cualquier destino, son viajes en doble vía, son viajes físicos donde uno se traslada a un sitio, pero son viajes también emocionales, intelectuales, espirituales, donde uno hace un viaje interno que lo inspira en el destino al que va y del cual lleva una lección. Y hay esa conexión entre el viaje físico y el viaje, digamos, interior que hace cada persona, pues buscando sacar de su viaje lo que más le interese. Y el secreto está en buscar la mejor conexión entre ese viaje físico y ese viaje intelectual, llamémoslo. Y Colombia tiene un potencial muy grande para buscar esta conexión entre esos dos, porque lo que hace únicos, memorables y irrepetibles los viajes hoy en día no son solo los destinos físicos, es decir, la belleza geográfica de Colombia, la cultura, etcétera, sino aquello que podemos imprimir en la mente, en el alma del visitante que hace que ese recuerdo sea memorable. Y eso es exactamente lo que está consumiendo el mundo hoy en día. Todos hemos oído hablar de los millennials, me llama la atención que no hemos hablado todavía de ese tema el día de hoy. Pero la población de los millennials hoy en día llega a los 2.5 billones de habitantes. Es un segmento de consumo que consume el 50% del gasto en el planeta y son este segmento, este grupo de población el que está realmente marcando la pauta para los viajeros. Muchas veces son la punta de lanza de destinos como Colombia, que apenas empiezan a emerger. ¿Y por qué es importante? Porque Colombia encaja muy bien en el tipo de turismo que ese segmento de los millennials está consumiendo. Ha habido otras generaciones anteriores, famosas, los baby boomers, por ejemplo. ¿Qué consumían los baby boomers o qué consumen? En términos muy generales, confort y descanso. La generación X, ¿qué consumía la generación X? Yo soy de esa generación. ¿Les interesaba a él o les interesa el lujo y los premios? Es decir, la vida que me merezco por el trabajo sacrificado, etcétera, es el lujo, el consumidor de lujo. Y los millennials tienen un consumo distinto. Consumen experiencias inmateriales y están interesados en la exploración. De hecho, el 81% de los millennials prefieren consumir experiencias que consumir objetos físicos. Y en ese sentido hay una empatía, hay una conexión muy buena con lo que Colombia ofrece como destino turístico, porque Colombia como destino turístico no ofrece un turismo de compras, por ejemplo, realmente, la gente prefiere ir a cualquier otro destino del mundo a hacer shopping, pero sí experiencias únicas, memorables. Y Colombia tiene ese ingrediente de autenticidad, de ser un destino naciente,
en donde el viajero que quiere venir a Colombia no es tan solo un turista, sino es realmente un aventurero y un explorador. Yo dejaría ahí, y si quieren después podemos hablar un poco más de las tendencias, pero dejaría eso como abrebocas para la conversación. Claro, por supuesto, y me encantaría que continuaras para ir complementando y tejiendo esta conversación. Ahora le voy a dar la palabra a Jorge Andrés Waldorf, que es director digital y de innovación de Avianca Holdings S.A. Entonces, Jorge Andrés, cuéntanos un poco cuáles son esas innovaciones que Avianca ha hecho y que se ha conectado con esas tendencias del futuro. Estamos viviendo un momento pivotal en la manera como nos relacionamos entre nosotros y cómo nos relacionamos con la tecnología. Hablaban hace un momento de los millennials y de la generación X y de otras personas. ¿Qué está pasando? Gracias a ciertos avances tecnológicos, las experiencias que nos pueden entregar las diferentes empresas son hoy completamente diferentes. En el pasado nos enfocábamos en una mayor eficiencia, en una mayor velocidad para ciertos servicios. Luego empezamos a hablar de las experiencias y entonces pues empaquetamos todo alrededor de esas vivencias que puede tener la gente. Pero hoy hay que ir un pasito más allá. No es suficiente ni con las experiencias, ni es suficiente con la eficiencia. Tenemos que empezar a ofrecer esos productos, experiencias o servicios enriquecidos con información, pero además empaquetados en un contexto digital. Cuando hablo de contexto, ¿qué quiero decir con contexto? Y déjenme dar un ejemplo para que me entiendan el asunto. Si yo hoy les digo que esta noche me tengo que vestir, pues todo depende del contexto. Si es un lunes por la noche, probablemente me voy a vestir poniéndome una pijama. Si es un viernes por la noche, probablemente me voy a vestir poniéndome la ropa para salir a rumbear. Cada uno de esos momentos, cada uno de esos contextos requiere de un diseño nuevo, personalizado y entregado además a través de los dispositivos digitales que tiene la gente. Toda esta carreta de 2 minutos, 1 minuto, para decirles que Avianca desde hace más o menos un año se autodenomina no una aerolínea, sino una empresa digital que transporta personas en un avión. Las implicaciones de decir lo que les acabo de decir son bastante complejas, porque nos exige cambiar completamente nuestro modelo de negocio. Si nuestro modelo de negocio hasta hoy, y sigue siendo, aunque lo estemos cambiando, es vender tiquetes para que una persona se transporte de un lugar a otro, pues lo que queremos vender el día de mañana, cuando hayamos avanzado más en nuestra transformación digital, es cómo empaquetar toda esa experiencia desde el momento en que usted está pensando en que va a salir de su casa y va a viajar, hasta el momento que regresó nuevamente a casa y comparte todas esas experiencias con sus amigos, familiares, colegas, etc. Cada uno de esos puntos, cada uno de esos momentos que pasan a través de esa experiencia tiene que ser diseñado y tiene que ser entregado por el canal que el contexto en el que se encuentre nuestro cliente requiera en ese instante. Es decir, si el cliente se encuentra en el aeropuerto, probablemente no va a tener conectividad, entonces tenemos que tener atención personalizada, pero si se encuentra en su casa, pues querrá conectarse a través del computador, y si se encuentra transportándose de un lado al otro, probablemente se quiere conectar con el celular y requiere toda la información necesaria para vivir ese momento que necesita vivir. Todo esto se puede hacer hoy gracias a las tecnologías de la información que tenemos, pero no es simplemente implementar tecnología. Claramente pues hay que poner un CRM y hay que poner un ERP y todos esos grandes sistemas que ya todos conocemos, pues hay que implementarlos.
Pero hay que ir un poquito más allá y tenemos que empezar a pensar en cómo movemos la información de un lado al otro a través de la organización sin que se quede atrapada en los famosos silos organizacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si la persona está parada en el aeropuerto, nosotros tenemos que ser capaces de decirle a la persona que su vuelo se va a atrasar antes de que la persona se entere por Google o por las otras personas que están sentadas a su alrededor. Tenemos que ser capaces, en este momento no somos capaces, no tenemos los medios para transportar la información desde nuestro centro de operaciones hasta el podio donde está la señorita en el aeropuerto y que esa persona pueda transferir esa información. Mucho menos podemos hacerlo en este momento a través de un dispositivo electrónico. Pero no solamente tenemos que hablar de los problemas, sino de pensar cómo vamos a comprar los pasajes. ¿Vamos a comprar un pasaje o vamos a comprar, por ejemplo, ir al concierto de los Rolling Stones en Miami? Eso es una experiencia que hay que aprender a vender y que tenemos que pensar cómo se va a entregar en el futuro. Y ese viaje pues además incluye hotel y pues empezamos a mirar todas esas cosas que podemos agregar dentro de la experiencia. Por ejemplo, hemos estado analizando la posibilidad de convertir el avión en una biblioteca virtual, en donde la persona pues llega, si va para España pues le tenemos un libro acerca de España en el puesto, o lo tenemos virtual y simplemente lo tiene que bajar. Si la persona está pensando en hacer turismo gastronómico, pues tenemos un libro para que lea acerca de las mejores recetas, etc. Entonces, digamos que lo que estamos nosotros pensando en este momento es cómo retar ese supuesto básico de ser una aerolínea, que es, vamos a vender un tiquete para que usted viaje de aquí para allá, y vamos a empezar a través de las tecnologías de la información y de estos dispositivos que tenemos, capturar tanta información como nos sea posible acerca de cada uno de ustedes y luego devolverlo para que todo esto enriquezca la experiencia de viajar. Bueno, y empresas como Avianca tienen también un gran reto porque efectivamente tienen que actuar con la lógica de los millennials y todavía hay elementos o rezagos de la empresa que vienen de la generación anterior. Hoy estamos viviéndolo a nivel nacional, entonces ojalá pasemos realmente de ser una empresa digital que transporta personas pues, digamos, a eso, que ese sea, digamos, el futuro realmente de una empresa, una aerolínea, porque sabemos que no es la política de la empresa, sino apenas un grupo de personas. Bueno, entonces ya vemos cómo existe desde la institucionalidad colombiana, ministro, una entidad que quiere aprovechar al máximo el momento que estamos viviendo. Queremos potencializarlos, estamos de moda, cómo poder realmente entonces cumplir esas expectativas que se van generando en torno a una promesa, una expectativa frente a lo que es Colombia. Hay una serie de herramientas que también se están viviendo, pues como la facilidad del transporte aéreo, a pesar de las circunstancias en que estamos hoy, pero seguramente se van a superar. Y cómo desde la política pública central podemos, y de la infraestructura que se debe construir, vamos a poder llegar a tener una Colombia en el futuro abierta y dispuesta para poder llegar a todas esas ofertas de turismo que usted mencionó ahora en su presentación. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Julián, nos atropelló el éxito, por llamarlo de alguna manera, y ese crecimiento en pasajeros, pues lo que nos está obligando desde la planificación central y digamos desde la visión del país es inclusive a pensar en un segundo aeropuerto El Dorado y en la expansión de muchos de los aeropuertos regionales. Entonces ya estamos mirando cómo en Madrid hacemos una nueva aerópolis, ni siquiera solo pensando en los pasajeros, sino en todas las actividades de valor agregado y productivas que podemos generar alrededor de un megaproyecto de estos que puede costar 5 o 6 billones de pesos, ¿no? Y poder, digamos, descongestionar en el mediano plazo el aeropuerto El Dorado. El aeropuerto El Dorado, pues si ustedes lo comparan con Tocumen en Panamá,
con el de Lima, inclusive con el Ezeiza en Buenos Aires, creo que no tienen nada que envidiarles, al contrario, particularmente me parece que es el más bonito de los que mencioné. Pero estas tasas de crecimiento del 10% que suenan exorbitantes frente al crecimiento mundial del tráfico aéreo, pues hay que saberlas absorber con planificación, básicamente. Tema regional, pues digamos, si solucionamos los corredores de comercio exterior que impactan indirectamente a las zonas turísticas, pues el tema regional también lo tenemos que abordar con ese mismo sentido. Y parte de esto, en la planificación y priorización de vías terciarias, ha participado el Ministerio de Comercio, con ProColombia, con sus programas especiales, ha participado el DNP, las mismas gobernaciones, pero muy importante, con participación comunitaria. Las comunidades y sus apuestas productivas son las que nos indican cuáles son las vías prioritarias y cuáles son las que están para temas sociales, temas productivos y temas de turismo. Entonces yo creo que la solución es seguir robusteciendo las herramientas de planificación como la que yo mostraba, que es el Plan Maestro de Infraestructura, y articularla con los diferentes estamentos y herramientas de planificación regional como los POTS y los PEDETs. Sí, usted decía algo muy interesante y creo que es muy acertado, y es segmentar esas vías de comunicación. Bueno, alguien ahorita en el break me decía, me hacía una reflexión que me parece muy importante, y es que no solamente el turismo puede ser bien aprovechado y bien implementado en un país como Colombia, si se tienen todas estas herramientas a las cuales ustedes han hecho referencia, sino que pues nosotros somos un país de todas maneras con unas desigualdades muy grandes, y para poder unir esas brechas entre quienes tienen el potencial de ofrecer o recibir un servicio turístico, penetrar a los niveles más profundos de la sociedad, incluso trabajando conjuntamente con las familias. Cartagena es un ejemplo de ello, es decir, acá hay una oferta turística de primer nivel, que está alimentada de una serie de trabajadores que están siendo formados, pero que a su vez vienen de familias con escasos recursos y dificultades. ¿Cómo podemos articular todas estas diferencias tan abismales en un país como Colombia, nuevamente, donde hay oferta y demanda de primer nivel, pero que tenemos que poder penetrar la sociedad de tal manera que se incluya a todo el mundo, que haya un cambio casi que, sí, cultural, pero desde la perspectiva de lo que estamos analizando en este momento? Pues sin duda ese es uno de los temas más valiosos que tiene el turismo como industria, como sector, y es que es ya el segundo sector económico más importante del país después del petróleo y el gas, pero además es la capacidad que tiene para generar empleo. Otros sectores, otras industrias no tienen dicha capacidad porque tienen, digamos, desarrollos tecnológicos o maquinaria, etcétera, que hace que no sean intensivos necesariamente en mano de obra. El turismo sí. El turismo sí tiene esa capacidad enorme, y en ese sentido es, para mi gusto, una de las llaves del posconflicto, especialmente porque son esas regiones que, digamos, tradicionalmente habían estado asociadas a la violencia, las que tienen un potencial de desarrollo turístico en los años por venir muy grande. Hay una anécdota que a mí me gusta mencionar, y es una visita que tuvimos este año de la Asociación de Turoperadores de Estados Unidos. Se llevó a cabo una visita de la Junta Directiva, que cada año escoge un país para visitar alrededor del mundo, y después de varios años logramos que hicieran la visita acá en Colombia. Ellos estuvieron en Bogotá, Medellín y Cartagena. Y al final del viaje, la noche de clausura, estábamos aquí con el presidente de USTOA, un señor llamado Terry Dale, y yo le pregunté: Terry, ¿qué fue lo que más le gustó del viaje a Colombia? Y yo, para mis adentros, dije, seguramente va a decir que Cartagena, con la belleza de la ciudad, o de pronto Bogotá, o la Catedral de Sal de Zipaquirá, y me dijo: lo que más me gustó de Colombia fue visitar la Comuna 13 de Medellín y ver la transformación que había tenido de ese barrio de ser, digamos, el lugar más peligroso del mundo, literalmente, a ser
un sitio de creatividad, de innovación, de música, de graffiti, de rap. Y lo que él decía es que esa visita a la Comuna 13 me dejó ver ligeramente, de una manera pues superficial, pero me dejó ver el corazón de los colombianos. Y yo creo que ahí es donde hay un potencial enorme de turismo. Esto lo decía además, pues, quizá una de las personas que más sabe de turismo en el mundo. Entonces Colombia tiene esos secretos bien guardados y tiene esa calidad humana que nos caracteriza y esa afabilidad, esa hospitalidad. Mencionaban aquí un destino en Bolívar que es, desde mi punto de vista, uno de los secretos de turismo más bonitos que tiene el país, que es San Basilio de Palenque, el primer pueblo libre de América. Pues la canción de Joe Arroyo la canta cuando dice que en 1696 fue el primer pueblo independiente de América, cuando Bencos Viejó se escapó de los españoles aquí en Cartagena y se fue a fundar el Palenque. Y finalmente los españoles nunca pudieron reconquistar a estos antiguos esclavos y se fundó el primer pueblo libre de América. Es increíble la riqueza en términos de gastronomía, en términos de música, en términos de un idioma, el idioma creol, que es un idioma de origen kikongo, de Angola y de la República Democrática del Congo. Y cómo, por darles un ejemplo nada más, en el 2014 San Basilio de Palenque se ganó un premio mundial de gastronomía, la publicación más importante de gastronomía, el World Cookbook Award. Este pueblo minúsculo de una población que no sobrepasa, yo creería, los 3.000 habitantes o alrededor de esto, y es ahí donde está el gran potencial para que Colombia explote, digamos, de manera sostenible. Ministro, ¿algún comentario sobre eso, sobre la importancia de que esto realmente irrigue hacia lo más profundo de nuestra sociedad? Así es, yo insisto, yo creo que lo que hay es que tener conciencia de las diferentes dimensiones que hay en los efectos, digamos, productivos, económicos y sociales que tiene inclusive el turismo, y cómo incorporarlos a la planificación de orden nacional. Yo creo que esa es la clave en este preciso instante que estamos repensándonos como país, vinculando nuevas potencialidades en terrenos o en regiones apartadas que antes no podíamos, digamos, visitar o explotar de manera sostenible en términos de turismo. Yo te subí el rango a ministro, viceministro. Bueno, entonces, ¿por qué hago esas preguntas? Y yo quiero que tú también, digamos, puedas hacer un comentario sobre ella, pero quiero involucrar otra que es de tu resorte. Porque cuando hablamos de tecnología vinculada al turismo, mirándola hacia el futuro, tenemos que incorporar a toda la sociedad colombiana. Y tú que eres experto en temas de tecnología e innovación, efectivamente, ¿cómo Colombia puede convertirse en una potencia turística, teniendo en cuenta esas herramientas que tenemos hoy en día y que ya estamos visualizando para el futuro para fortalecer un sector tan importante como es el de las aerolíneas y el transporte aéreo? Yo no soy un experto en turismo, ni mucho menos. Mi expertise viene más de conectar aparatos por detrás, pero déjenme tratar de hacer una reflexión detrás de la pregunta que me están haciendo. Colombia en los últimos 8 años ha hecho un esfuerzo que puede ser uno de los más grandes que se ha hecho en cualquier país del mundo en términos de democratizar el uso de la tecnología. Plan Vive Digital que creó Diego Molano y con quien trabajé en su momento, pues logró llevar fibra óptica, canales de alta velocidad de conexión a todos los municipios de este país. Hoy uno puede ir a cualquier población y se va a encontrar una persona que tiene un celular y muy probablemente ese celular sea un celular inteligente. La información, pensaría yo, por las estadísticas que he visto de penetración, que son superiores inclusive al 100%, hay más celulares que personas en Colombia, uno podría inferir de esas cifras que prácticamente todas las personas tienen acceso a la tecnología, lo cual no quiere necesariamente decir que tengan acceso a los contenidos que se pueden acceder, valga la redundancia,
a través de esa tecnología que tienen en la mano. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, toda esa información acerca de turismo y de oficios relacionados con el turismo, pues a veces está en inglés o está en otro idioma y pues las personas no tienen la capacidad de entender qué es lo que está ahí detrás. El acceso a redes sociales sigue siendo, digamos, de alguna manera elitista, y entonces pues hay una cantidad de información a la cual no tenemos acceso, y yo pensaría que el trabajo que tenemos que hacer es cómo cerramos esa brecha que no tiene que ver con el aparato, sino tiene que ver con el conocimiento de las personas para que utilicen la tecnología de una manera apropiada y no sé la palabra en este momento, se me escapa, pero es honesta y adecuada a su contexto y a su necesidad. Ese trabajo creo que todavía está bastante atrás, y es algo que buscábamos trabajar con Diego en su momento y de que estoy seguro que el ministro Luna ha estado mirando con su equipo ahora. Muchas gracias. Bueno, Colombia tiene un potencial para ser una potencia turística. ¿Cómo podemos avanzar hacia eso? Sin duda Colombia tiene el potencial para ser una potencia turística por varias razones. Una, por su ubicación geográfica, que es privilegiada estando en la mitad de las Américas, digamos, para todo el tema de conectividad. Es una ubicación única por la riqueza de su patrimonio natural y cultural también, aunque en esto, a pesar de que los colombianos somos con justa razón muy orgullosos de nuestra biodiversidad y lo mencionamos todo el tiempo, es un arma de doble filo, porque no somos tampoco el único país biodiverso. Cuando uno coge los países del trópico, pues los países del trópico tienen ciertas semejanzas y hay otros países del mundo también que son, si no igualmente, por lo menos de manera parecida, igual de biodiversos que Colombia. Entonces, aquí digamos, no creo yo que haya una fórmula secreta o haya una cosa en la que si la logramos sacar bien, el turismo se dispara. Es una combinación de muchas cosas. Una de ellas es el tema de la diferenciación, y otra vez, tomando lo que acabo de decir de la biodiversidad, pero es cada vez más difícil diferenciarse y no hay que olvidarlo, decía el exministro Díaz Granados, decía, hay que buscar cómo diferenciar. Estamos compitiendo con 198 países del mundo que están invirtiendo recursos enormes para atraer visitantes a sus países. Es difícil diferenciarse. Yo creo que yo he estado pensando y hemos discutido, digamos, al interior de ProColombia, cuál puede ser ese elemento diferenciador más allá de la naturaleza y de la cultura, que son como términos muy globales. Y hemos estado haciendo una reflexión muy seria sobre una característica colombiana impresionante, y es el tema de la riqueza musical. La música es un lenguaje como el inglés, como el francés o como el chino, que comunica a nivel emocional y comunica al corazón y después a la cabeza. El lenguaje discursivo se comunica a la cabeza, uno entiende y después siente. Pero ustedes recordarán, y lo menciono como anécdota, de la canción esta del surcoreano de Psy, de Gangnam Style, Upa Kamda Sta, una canción en un idioma que nadie habla, una canción, pues salvo para los, espero no estar ofendiendo a nadie, pero una canción pop sin ninguna, digamos, calidad musical de ningún tipo, y la humanidad entera bailó a ese ritmo. El fenómeno más reciente, Despacito, la canción más descargada en el mundo. La intención de viaje después de la canción Despacito a Puerto Rico se incrementó en un 45% por cuenta de esa canción. Si nosotros lográramos tener una canción con toda la riqueza musical que tenemos de artistas colombianos y posicionarla en el mundo, yo creo que esa música, la música colombiana, podría ser ese elemento que conecta el viaje físico con el viaje emocional. Estamos sentados en dinamita pura en términos de la música. Existen en Colombia más de 1025 ritmos folclóricos de todo tipo. De 100 videos en YouTube, de los más vistos, 95 son videos musicales. De esos 100, 8 son de artistas colombianos. Colombia tiene el 0.5% de la población del mundo y el 8% de los videos musicales más vistos en YouTube. Lo menciono porque, digamos, vale la pena
buscar ese elemento diferenciador. El segundo tema es el que mencionaban acá, y yo no soy un experto en tecnología, pero definitivamente el tema de la inteligencia artificial, eso es un concepto exótico que uno a duras penas alcanza a entender de qué se trata. Pero un estudio de la Universidad de Oxford del 2011, si no estoy mal, que se llama El futuro del empleo, analizó cuáles serían las disciplinas que serían reemplazadas por la inteligencia artificial. Y dijo, el 47% de las profesiones o de las actividades a nivel mundial están en riesgos de ser reemplazadas por la inteligencia artificial. En el caso del turismo, menciona uno de los ejemplos de este estudio, dice, el 91%, hay un 91% de probabilidad que la guianza sea reemplazada por la inteligencia artificial. O sea, tenemos que ver cómo le sacamos el mayor jugo posible a este tema de la inteligencia artificial y pues habría muchas cosas que hablar de ese tema. Mire, me encanta la conversación que se está generando entre ustedes dos justamente porque la tecnología es un factor esencial para el desarrollo turístico, pero el turismo es un gran motor de industrias como la de la aviación. Ministro, cuando usted nos mostraba ese mapa de todas esas carreteras, esa interconexión desde diferentes disciplinas y actividades de transporte, ¿cuáles son esas tendencias a nivel mundial que nosotros debemos adoptar para poder conectar al país en esta agenda turística que tenemos? Es decir, unir el tema fluvial con portuario, con el de avión y las carreteras del país, teniendo en cuenta toda nuestra riqueza y nuestro potencial en nichos o segmentado, como usted lo ha dicho en Colombia. Sí, pues definitivamente la multimodalidad es el objetivo fundamental, tanto para pasajeros como carga, para turismo. Pues hay regiones apartadas del país que pues no tiene sentido llegar allá con una carretera doble calzada. ¿Por qué? Porque pues debemos preservarla. No sé, Caño Cristales, Leticia, pues es impensable romper el tapón del Darién con una gran autopista. Y porque vulneraríamos digamos, el valor natural o de biodiversidad e inclusive turístico que pueden tener estos destinos. Pero entonces, ¿cómo articular esas grandes vías que estamos haciendo entre las principales ciudades con las regiones? Vías secundarias, vías terciarias que sean transitables la mayor parte del año, o nuevos proyectos a futuro, como lo mencionaba el Dorado 2, o la vía hacia el Orinoco, o la conexión Pacífico-Orinoco desde el Valle del Cauca hacia los llanos orientales. Hay que identificar esos grandes proyectos y esos proyectos a futuro que nos pongan a la vanguardia de cualquier país. Cuando uno va pues, a México, nada más, que lo tenemos al lado y que es el gran competidor, Cancún, entiendo que esa zona no tenía mucha infraestructura y ahora uno va y pues, tiene todas las facilidades y alrededor de esas facilidades también se generaron otro tipo de segmentos de gran valor agregado, no sé, por ejemplo, muchos campos de golf. Y uno ya empieza a ver aquí en Colombia esos segmentos también. En Antioquia hay unos proyectos interesantes. Aquí en Cartagena, pues entre la vía Cartagena-Barranquilla ya empieza a haber unos desarrollos interesantes que vienen acompañados de esos desarrollos inmobiliarios y turísticos con el desarrollo de una infraestructura muy interesante. Entonces yo creo que estamos en el camino que es, hay que articular un poco más los sectores y creo que la articulación público-pública es la más complicada en este sentido, pero yo sí creo que ya tenemos un camino trazado que hay que recorrer. Claro, es interesante lo que dice usted, es decir, alrededor de un desarrollo de infraestructura se generan una serie de oportunidades de desarrollo de toda índole, incluyendo el turístico. Sigamos mirando hacia el futuro. Entonces, hablemos un poco más de esas tendencias a las cuales hiciste referencia al principio y hablemos un poco sobre esas necesidades y potencialidades que tienen. A los dos, desde la perspectiva de cada uno de ustedes, por favor, cuéntenme cómo
¿Cómo ven esas tendencias y cómo las van a manejar desde tu perspectiva y desde un prestador de un servicio importante? O bueno, es decir, como tú lo dijiste, es una herramienta tecnológica para transportar pasajeros. Si quieres, no, ya. Yo quiero traer otra vez la reflexión que hacía el viceministro hace un instante, en términos de lo siguiente. Yo creo que cometemos un error cuando nos quedamos mirando lo que tenemos y no lo que quieren quienes potencialmente van a venir aquí. Déjenme tratar de elaborar un poco la historia. Nos hemos vendido como el país que tiene más pájaros, el país que tiene más ríos, las murallas de Cartagena, una cantidad de cosas que son verdaderamente importantes, pero que no tenemos evidencia, y ojalá fuese estadística de esa evidencia, que son exactamente las cosas que números importantísimos de personas quieren viajar para ir a ver. Hay ciertas nociones de esa información, pero no es todavía algo que tengamos claro. ¿Por qué? Porque estamos concentrados en cómo ofrezco yo lo que tengo y no cómo tengo lo que los demás quieren. Por fortuna la tecnología nos permite hoy acceder a toda esa información. La gente no la regala, la pone en las redes sociales. En Facebook, en Twitter, todo el tiempo están poniendo información y ponen lo que sienten, lo que quieren. Es más, si ustedes se meten en Twitter o en Facebook y miran, la gente pone en el aeropuerto antes de salir de viaje, ya está diciendo qué es lo que quiere ir a mirar y qué es lo que quiere hacer cuando va a viajar. Entonces, yo creo que tenemos una oportunidad de capturar esa información, de analizar esa información y de construir, como decía el viceministro, esa infraestructura que necesitamos para ofrecer aquellas cosas que complementan, y no quiero quitarle la importancia a esos factores turísticos que ya tenemos, pero que complementan y enriquecen la experiencia de esas personas que van a venir. Yo creo que gracias a la tecnología lo podemos hacer, simplemente tenemos que desplegar esas capacidades para capturar, analizar y luego construir lo que haya que construir. Pero espera, quiero hacer un comentario y es que se conecta con lo tuyo y tiene que ver con experiencias, con sentimientos, con introspección. Esa es como la información que se está capturando para poder potencializar en el sector turístico. No puedo estar más de acuerdo con lo que Jorge Andrés acaba de decir, es decir, todos los países, pero los colombianos yo creo que somos particularmente propensos a eso, sufrimos de una enfermedad que existía en la antigua Grecia que se llamaba, era una religión mística que se llama el esicasmo, y consistía en mirarse el ombligo y quedarse meditando sobre mirarse el ombligo sin mirar afuera. No podemos pensar en Colombia solamente en lo que nosotros creemos que tenemos para ofrecerle al mundo, sino lo que el mundo está demandando. Es fundamental que hagamos eso. Colombia tiene una dificultad cuando se trata del turismo y es que nosotros no tenemos un destino o un producto icónico. Cuando uno piensa en Perú, piensa en Machu Picchu. Cuando uno piensa en Francia, piensa en París y la Torre Eiffel. Cuando uno piensa en Egipto, piensa en las pirámides de Egipto. Cuando uno piensa en Colombia, piensa en un millón de cosas, pero no tenemos una sola cosa que nos define y nos identifique, y eso facilita bastante esa tarea. Hoy en día, gracias al Big Data y a la inteligencia artificial, es posible saber exactamente el mundo que está demandando. Facebook, por ejemplo, hizo un estudio entre 86.000 voluntarios y encontró que Facebook tenía mejor capacidad para identificar las preferencias de la gente que los colegas de trabajo, que la familia y que su pareja. Con solo 10 likes que uno ponga en Facebook, Facebook está en mejor capacidad de saber qué quiere uno que sus colegas. Con 150 likes, Facebook está en mejor capacidad de saber qué quiere uno que su familia. Y con 300 likes, Facebook está en mejor capacidad de saber qué quiere uno que su pareja. Es decir, esa información está ahí
tiene un precio, pero pues es asequible y se puede conseguir, pero es necesario atender a lo que el mundo está queriendo consumir. Y termino nuevamente con el tema de la música, que es una de las obsesiones que tengo, y es que el contenido más consumido en el planeta es la música. ¿Cómo Colombia no aprovecha de mejor manera esa riqueza enorme que tiene? Donde el esfuerzo de promoción a través de la música va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque el mundo está ávido de consumir ese contenido. Entonces estamos dándole al mundo lo que quiere y no lo que nosotros creemos que el mundo debe querer para venir a Colombia de visita. Entonces, como vemos, estamos identificando sensaciones a través de todos nuestros sentidos. Música, naturaleza, gastronomía, facilidad para poder transportarse por todo el territorio nacional. Entonces, evidentemente estamos hablando de ese nuevo consumidor o ese consumidor de toda la vida, pero repotencializado con esos incentivos o esos deseos o ese comportamiento de los millennials que hoy consumen, como tú decías, el 50% de las decisiones, digamos, de consumo vienen de ese segmento de la población. Y tenemos que estar conectados con eso. O sea, todo el mundo aquí que está trabajando en temas relacionados con turismo lo debe tener en cuenta. Y fíjense que conecta todo. Conecta el llamado que hemos hecho a podernos comunicar bien con el bilingüismo o poder tener un relacionamiento profesional con quienes vengan a visitarnos, que su deseo sea el de volver al país, que cuando entre en contacto con lo que le prometieron sea una realidad, o sea, que su expectativa se cumpla. Y me queda una pregunta para hacerle al viceministro antes de pasar a preguntas del público. Efectivamente, toda esta información que sale del Big Data, que se articula a través de la identificación de esa demanda de turismo, se está teniendo en cuenta a la hora de hacer el diseño de estos desarrollos en infraestructura. ¿Realmente se está incorporando para poder no solamente mirar hacia el desarrollo en otros sentidos? Sí hay experiencias, pero no hay que reconocer que no es habitual ni es un match 100%. Ese es uno de los retos que hay que digamos, abordar. Claramente la infraestructura tiene una connotación mucho más amplia que el turismo. Sí. Y lo decía yo ahorita, con el desarrollo de la doble calzada Barranquilla-Cartagena, en paralelo se está haciendo Serena del Mar, Caribana, todo lo que ustedes quieran de aquí para allá. No quisiera entrar yo en ese juego de que es primero el huevo o la gallina. Yo creo que el efecto de la infraestructura es generalizado en lo económico y en lo social, y pues de ahí se puede derivar agricultura, educación, salud y muchos otros factores económicos y sociales. Entonces, sería bueno considerarlo. Claro que sí. Yo creo que eso... La primera experiencia fue en las mesas regionales. Para la priorización de vías terciarias se tuvo en cuenta, digamos, los criterios del Ministerio de Comercio y Turismo. Y una oportunidad, lo decía Alejandra del DNP, y es a través de los planes de desarrollo territorial incluir una serie de instrumentos o de necesidades derivados o conectados con eso. No sé si quieren hacer algunas consideraciones antes de pasar preguntas al público o pasamos al público. Muy bien, entonces, manos. Muy bien, el caballero aquí de rosado. Luego la señorita que está acá en la segunda fila, por ahora. Buenas tardes. Mi pregunta va dirigida al tema de infraestructura. Yo soy el gerente de innovación de General Electric y quise asistir a este evento para observar y recoger datos dentro de mis actividades, pero ustedes en el planteamiento del negocio de la parte de infraestructura enfocada a nivel general y turismo, han tenido en cuenta la parte de innovación que comenta el señor Davianca Holdings para hacer el retorno de la inversión al Tesoro Nacional enfocado en herramientas TIC, capturando
en las vías terciarias, todas esas poblaciones que impactan la parte de artesanías. He observado mucho cuando tengo turismo, que hay personas que simplemente viajan por conocer cómo se trabaja cierto material y entrar a la población. Ustedes han visualizado a través de ustedes, en interacción con el Ministerio de las TICs, cómo vincular una aplicación que ayude al turista a poder tener esta experiencia. Si le estoy entendiendo bien, ¿cómo se podría incorporar, digamos, la venta de artesanías a la planificación de la infraestructura como parte del retorno del negocio de infraestructura? ¿Esa es la pregunta? Pero yo quisiera hacer un poco más amplio. Un proyecto de infraestructura en un modelo típico de 4 pasos de modelación de transporte parte de un modelo de demanda. Si la demanda está enfocada a la artesanía o al producto agro, pues está incorporando, digamos, un flujo derivado de esa potencialidad productiva como parte del repago de la infraestructura, indirectamente, no directamente. Ahora bien, para la gestión de esa infraestructura, muy importante, sobre todo para vías terciarias, tenemos inventariadas cerca de 150.000 kilómetros de vías terciarias. Si hacemos el comparativo, las vías nacionales llegan a 18.000. Entonces estamos hablando de 10 veces el stock de infraestructura en términos de vías terciarias. Estamos haciendo unos pilotos con tecnología, con satélites de observación, con drones, para levantar esa infraestructura y gestionarla. O sea, sí estamos teniendo en cuenta procesos de innovación, tanto en la gestión de la infraestructura como en la construcción. Como yo lo decía en la intervención anterior, pues no tiene mucha lógica que rompamos ciertos escenarios o ciertos productos, o como lo quieran denominar desde el punto de vista turístico, que los vulneremos con infraestructura dura, con dobles calzadas. Entonces, en ese aspecto, la tecnología nos ayuda a tener soluciones para la conectividad. No todo puede ser pavimento asfáltico, sino hay soluciones, suelo cemento, aglutinantes, que también desde la tecnología pueden ser muy efectivos en vías de bajo tráfico o vías rurales que nos llevan a estos destinos turísticos. Entonces, en las diferentes etapas, tanto en la planificación como en la construcción y gestión de la infraestructura, claro que estamos jugados con la innovación y la tecnología. Bueno, antes de pasarle la palabra a la otra pregunta, quiero dar los resultados de la segunda encuesta que hicimos al público presente, y es cuál es la tendencia, cuál de estas tendencias internacionales en turismo se deberían adoptar en Colombia. Utilización del Big Data para facilitación de los servicios, quitar los visados y el uso de apps para facilitación de pagos en moneda extranjera. Entonces, 43%, 43.3%, utilización de Big Data, 16% quitar los visados y 40% el uso de apps para facilitar los pagos en moneda extranjera. Pero utilizar los apps para muchas otras cosas dentro del sector de turismo. Bueno, muy bien, así opinaron las personas aquí presentes. Ahora, por favor, la señorita. Qué bueno ver ese slider y esa respuesta, y amarrándome mucho a esa respuesta y por mi fuerte del área de las tecnologías. Qué bueno tener en este panel a 3 actores muy interesantes, desde una de las empresas más innovadoras del país que tenemos hoy, como Avianca, al sector de turismo e infraestructura. Todos 3 son autopistas que se necesitan, tanto la infraestructura física como la infraestructura digital, para que en el país exista un buen turismo. Entonces, en el marco de esa línea, quiero decirles, no solamente en el mundo se está hablando de Big Data, sino de Internet de las Cosas, que claramente el doctor Diego Molano en su momento quiso hacer en el país, que conozcamos, y el apps. Nosotros en Bolívar, y en el tiempo en que también conocí y trabajé con el doctor Diego Molano, nosotros hicimos un evento que se llamó Reto TIC Cartagena, y ahí tuve la oportunidad de conocer a César Peñalosa, y fue una unión entre la oferta
de desarrollos tecnológicos con la unión de la demanda que tenía el MAIS, que es el clúster que tenemos en Bolívar para el desarrollo de turismo ya especializado en reuniones, logística y eventos. En este sentido, hoy viendo a Avianca como una de las empresas más innovadoras, ¿qué se viene? ¿Qué se viene amarrado al tema de realidad virtual, pero enfocando a Bolívar, con todos los sitios históricos con los cuales hemos hablado en ese momento? Le voy a devolver, se la voy a devolver. ¿Y por qué se la voy a devolver? Porque en realidad cuando uno está pensando en innovación, ¿quién es el que sabe de qué sucede en Bolívar? ¿Y quién es el que sabe qué sucede en Cartagena? ¿Quién es el que sabe? Pues son ustedes los que viven aquí, no yo que vivo en Bogotá entre un laboratorio de innovación. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros que suceda con nuestra innovación en Avianca? Queremos crear un ecosistema alrededor de nosotros que le permita a terceros, que son los expertos en cada una de sus ramas, sea la que sea, si es música, si es comida, lo que sea, que desarrollen negocios y modelos de negocio que se puedan complementar con esas experiencias digitales que Avianca quiere vender hacia futuro. ¿Para qué? Para que potencialicemos de la mano los dos negocios. ¿Sí? Sí, se desarrollan esas experiencias en Bolívar y Cartagena, pues ¿qué pasa con nosotros? Pues vamos a vender más experiencias nosotros, ¿sí? Entonces, el secreto de esto en realidad está en lograr que ese ecosistema crezca. Y la razón por la que yo me siento en estos paneles y vengo a hablar de todo este tema es para dejarles saber a gente como ustedes que Avianca está empezando a abrir sus capacidades para que ustedes desarrollen soluciones apalancados sobre nuestras capacidades digitales. Y que ustedes le puedan llegar a una cantidad de gente que vuela con nosotros, más de o casi 50 millones de personas que en promedio pasan 2 horas con nosotros, generalmente aburridos y pensando en qué más tengo que hacer. Y si viene de Europa son 10 horas sentados en un avión mirando una pantalla. ¿Y qué podemos poner en esa pantalla para que ellos se enteren de cosas que pueden hacer en Colombia? No sé, ahí les abro la posibilidad, los invito a que desarrollen y nosotros esperamos poder integrar todas esas capacidades. Julián también quiere comentar al respecto. No, en ProColombia, con relación al tema de la innovación, ha habido unos cambios muy sustanciales desde el comienzo de este año. Al interior de la organización se creó por primera vez una vicepresidencia de innovación e inteligencia sectorial. Y en lo que tiene que ver con la vicepresidencia de turismo, que es la que cae bajo mi responsabilidad, creamos también una gerencia por primera vez de innovación y sinergias. Es decir, estamos poniendo la innovación en el corazón del trabajo que hacemos. No podemos hacer más de lo mismo, aunque digamos, no lo digo por mí, lo digo por mis antecesores, se ha hecho una tarea bien hecha, pero necesitamos innovar cada vez más. Pasado mañana vamos a tener el Día Digital de ProColombia, donde se van a anunciar 7 nuevas iniciativas en el tema digital y de innovación. Y con riesgo de anticiparme un par de días, pues les quiero contar que en materia de turismo estamos creando una plataforma en la página de Colombia Travel que va a ser una plataforma, digamos, una sección profesional o un portal profesional con un nombre de usuario y una clave donde los empresarios de turismo van a poder acceder a una cantidad de información en términos de imágenes, de estudios de mercado, de videos, de calendarios de eventos, de inscripciones, de plataformas como ProMailing para hacer promoción de destino, de empresas, que estamos poniendo al servicio de los empresarios. Es decir, estamos cambiando la filosofía de pensar que la información es poder para ProColombia, porque tenemos la información, entonces la gente nos necesita a el poder de la información. Esa información, si no está en manos de personas como ustedes, no sirve de absolutamente nada. Y estamos haciendo más cosas que sería largo contarlos, pero estamos revisando toda la página de Colombia.travel, estamos revisando los servicios que les prestamos a los empresarios, estamos analizando la posibilidad
de tener dentro de esa página un portal transaccional o por lo menos un metabuscador, es decir, toda una serie de herramientas digitales que permitan y que estén al servicio de los empresarios para facilitarles la venta de sus productos. Bueno, la última pregunta, el caballero de acá adelante, por favor. Sí, es que no veo las manos atrás, discúlpame, pero antes de darte la palabra quiero dar atrás. Gracias, es que la luz no me permite ver. Buenos días. Tengo una pregunta muy clara. ¿Por qué dentro de todos los proyectos tecnológicos de innovación e infraestructura que se tienen para mejorar el turismo con la ciudad, no se ha mencionado la parte de la terminal de transporte? Porque si se quiere como mejorar, también incluir los diferentes municipios que tiene el departamento, la salida hacia esos departamentos es la terminal de transporte, que también es un punto de llegada de los diferentes turistas nacionales que vengan por vía terrestre. Ese punto de la ciudad se encuentra en un muy mal estado higiénico, visual. ¿Por qué no se tiene en cuenta ese punto que para mí es muy importante si se quiere incluir a los diferentes municipios de la ciudad en el turismo? Creo que me tocó a mí. No, ese es muy buen punto. La movilidad al interior de las ciudades es también sinónimo de competitividad y pues si uno quiere también explotar turísticamente, pues turismo urbano, no sé si se llama así, pero pues necesita unos sistemas de transporte eficientes. El gobierno nacional ha invertido más de 12 billones en 15 ciudades, incluida Cartagena, con sus sistemas de transporte. Ahora, el tema de terminales interurbanos es un poquito más complejo. El transporte interurbano de pasajeros tiene una regulación bastante específica, pero tiene un impacto muy importante en la movilidad de las ciudades. Y la tendencia es a generar estos puntos satélites en las principales salidas de las ciudades. Y parte de esa tendencia pues implica el mejoramiento de las condiciones que tú mencionabas en congestión, en seguridad, en limpieza inclusive del manejo de estos terminales. Yo creo que si uno adopta esas tendencias con puntos estratégicos interoperables, inclusive viene el bus intermunicipal y uno puede coger el bus del transporte masivo, pues puede generar ahí unas sinergias importantes para explotar turísticamente las ciudades. Bueno, yo creo que nuestros panelistas se merecen un gran aplauso para ustedes también. Y hasta la próxima aquí en Cartagena. Muchas gracias a ustedes.